Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias por estar ahí para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, que yo se lo comparto con todo mi corazón, con un buen espíritu. Yo sé que ustedes también están ahí para recibirlo de la misma manera. La Organización Mundial de la Salud define el periodo de la adolescencia como un tiempo en que un tiempo antes de la adultez y después de la niñez. Es un periodo de tiempo donde el ser humano se desarrolla y cambia de una manera muy específica, muy dramática. Y según esta organización, ese periodo va desde los 10 hasta los 19 años. Algunos dicen que este periodo comienza a los 11 años, pero el criterio de la Organización Mundial de la Salud es ese. Corre desde los 10 hasta los 19 años, el periodo de la adolescencia. Esta, según la OMS, es una etapa de transición, la más importante de los seres humanos, porque como ya dije, se registran cambios muy dramáticos y se registra un desarrollo también muy marcado, un crecimiento muy marcado. Ese periodo de crecimiento y de cambios solamente es superado por el periodo de la lactancia, según la OMS. De este tipo de personitas precisamente quiero hablar, porque son personas sobre las cuales Dios quiere derramar bendición. Por eso yo he titulado a este mensaje Adolescentes bendecidos por Dios. Los invito a que consideremos el retrato bíblico de algunos adolescentes para hacer algunas reflexiones que vendrán a ser muy oportunas para todos. Ojalá y tengamos ahí entre los que escuchan a un buen número de adolescentes que les hará muy bien esta palabra. La primera adolescente de la que quiero hablar es la hija de Jairo. Su caso, ustedes lo van a poder mirar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En cuanto tengan oportunidad, léanlo para que constaten la realidad de esta historia. Se trata de una muchachita de 12 años de edad. Su padre es uno de los principales de la sinagoga. Una sinagoga era una especie de capilla donde se estudiaba la ley de Moisés, y su padre era uno de los que dirigían ahí en la sinagoga. Se llamaba Jairo. Es la razón por la que en la escritura se le identifica como la hija de Jairo. No se da su nombre de pila, así que se le identifica de esta manera. Esta niña enfermó al extremo de estar al borde de la muerte e incluso llegó a morir. Su padre, angustiado, según el testimonio de la palabra de Dios, corrió buscando al Señor Jesucristo, que él sabía que estaba alrededor, cerca de su casa, y corrió a buscarlo porque él sabía que Jesús de Nazaret andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos y mostrando un gran poder y una gran misericordia. De manera que él sospechó que posiblemente pudiera ser el Mesías, el Salvador del mundo. Así que él fue corriendo delante de él. Cuando lo encontró, aquel hombre se postró y empezó a rogarle con todo su corazón, con todo su ser a favor de su niña, diciéndole: ven a mi casa, pon tus manos sobre ella y mi hija va a sanar, mi hija va a vivir. Cuando el Señor Jesús escuchó ese clamor, él accedió y dijo: vamos allá. Iban de camino cuando uno de los miembros de la familia de Jairo los encontró y les dijo: no molestes más al maestro porque es tarde, la niña ha muerto. El Señor Jesús le dio confianza a Jairo y le dijo: no tengas temor, solamente cree. Y ellos continuaron su camino. Cuando llegaron a casa, el Señor Jesús echó fuera a todas las personas que estaban ahí, porque estaba lleno de personas ya ahí llorando y lamentando la partida de la niña en el funeral. Los arrojó a todos afuera y solamente conservó a los padres de familia y a 3 de sus apóstoles. Cuando estaban ahí dentro, él se acercó a la cama donde yacía la niña, le tomó la mano y le dijo estas palabras según el testimonio de San Marcos: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y en aquel maravilloso momento, la niña recibió la vida por parte del Señor Jesucristo, abrió sus ojos y lo primero que miró fue el bello y extraordinario rostro del Señor Jesucristo. Aquella muchacha había experimentado la presencia hermosa y el poder del Señor Jesucristo.
Cuando ella se levantó y caminaba, el Señor Jesús, cuidando de ella, ordenó que se le diera de comer. Aquella chica, a su temprana edad, fue una adolescente bendecida porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y experimentó de una manera maravillosa su poder. Esta historia tiene enseñanzas y reflexiones muy importantes para nosotros, chicos y grandes. Lo primero que yo diría es que nos deja ver que la intercesión de los padres a favor de sus adolescentes es efectiva, tiene efectos. Usted puede mirar cómo cuando Jairo va y ruega al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo responde de una manera positiva. Y fue precisamente la intercesión de aquel padre de familia lo que hizo la diferencia en el caso de su hija, que hubiera vivido o que hubiera quedado muerta. Dependió definitivamente de esa intervención de Jairo delante de la presencia del Señor. Su oración intercesora hizo la diferencia, y lo que pudo haber sido un triste funeral para nunca más volver a ver a aquella niña resultó en una poderosa resurrección. Así que a todos los padres de familia les digo, tengan ánimo y crean que Dios puede responder a sus oraciones, a su intercesión. No dejen de interceder por sus adolescentes que están ciertamente en una etapa de la vida complicada, crítica. Oren por ellos, que Dios va a responder su intercesión. El Señor Jesucristo al respecto dijo estas palabras en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, se le da. Al que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué hombre de vosotros habrá que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. De manera que todos los padres de familia deben tener confianza. No dejen de interceder por sus adolescentes, porque hay una respuesta del Dios de los cielos. A cada muchacho que me escucha quiero decirle, por otro lado, que el Señor Jesucristo se interesa por los adolescentes. Escuchen, chicos y chicas. El Señor Jesús se interesa por los adolescentes. A Él le importan ustedes. Para el Señor Jesús cuentan los adolescentes, están en su agenda. Tú necesitas, por ende, encontrarte con Él, porque Él desea darte vida espiritual. El testimonio de la palabra de Dios es que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia me enseña en este pasaje que te cité, Marcos capítulo 5, que el Señor Jesucristo, así como quiso librar de la muerte física a la hija de Jairo, te quiere librar a ti de la muerte espiritual. Muerte espiritual significa que has perdido la comunión con Dios. No hay comunión con Dios a causa del pecado, pero Dios quiere librarte de eso. Porque tenemos que decir que los adolescentes, sí, los adolescentes también están muertos en sus delitos y pecados, porque los adolescentes también pecan. Pero estoy también reafirmando que el Señor quiere librarlos. Muerte espiritual. Y quiere librarte también de la muerte eterna. La muerte eterna es algo tan trágico como la condenación misma que viene como consecuencia del pecado. Pero el Señor Jesucristo, por cuánto te amo, por cuánto eres importante para Él, por cuánto estás en su agenda, Él quiere librarte de esa muerte espiritual y darte a cambio vida espiritual y vida eterna, lo que significa comunión con Él y salvación eterna. Así que ábrele tu corazón a Jesucristo. Los chicos y las chicas, los adolescentes pueden y deben abrirle su corazón a Jesús. Ábrele tu corazón, recíbelo como tu Señor y Salvador. El relato de la historia de esta niña, la hija de Jairo, nos permite hacer esta serie de reflexiones que yo creo muy importantes. Ahora déjenme hablarles de otro adolescente más. Es Samuel, quien fue llamado a ser profeta. La palabra de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 1 nos habla del contexto de esta historia que te quiero contar, el contexto que antecede. La madre de Samuel fue una mujer llamada Ana, una mujer devota que buscaba a Dios, que tenía fe en Él, pero que era estéril. Eso significa que no podía tener hijos. Sin embargo, una ocasión que estaba en el templo,
ella clamó a Dios con todo su corazón en oración, diciéndole: Señor, dame un hijo, y si tú me concedes tener un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, yo lo voy a dedicar para que te sirva, lo voy a traer aquí a tu templo, porque ella estaba en el templo orando para que Él te sirva todos los días de su vida. La Escritura nos dice que aquel clamor fue oído por el Dios de los cielos, y a la vuelta del año aquella mujer quedó encinta y dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel precisamente. Ella era una mujer que cumplía lo que prometía, de manera que después de destetar a su hijo, eso quiere decir después de dejar de amamantarlo, que en aquella época eso ocurría alrededor de los 3 años de edad, ella cumplió su promesa y lo trajo al templo delante del sacerdote Elí, que era el sacerdote en turno, o el sumo sacerdote en turno. Lo dejó ahí en la casa de Dios para que sirviera, a los 3 años de edad. Ahí quedó Samuel, y él le sirvió al sacerdote Elí de diferentes maneras, y a través de ese servicio estaba sirviéndole a Dios. El capítulo 3 de ese mismo libro, el primero de Samuel, nos dice que unos años después, Samuel fue llamado por Dios de una manera extraordinaria. Fue llamado a un ministerio profético. De hecho, en ese mismo momento en que Dios lo llamó al ministerio profético, le dio una palabra de revelación tremenda para el profeta Elí. Ya Dios había hablado con el sacerdote, no era profeta, el sacerdote Elí. Ya Dios había hablado con él anteriormente a través de un profeta y le había hecho advertencias muy fuertes. Le había reclamado que él estaba mal en su vida espiritual y en el ejercicio de su ministerio, pero que sus hijos estaban peor. Y el pecado de Elí era que no los había estorbado. Sus hijos eran sacerdotes que estaban violando francamente la ley de Dios, y él no los había estorbado, los tenía todavía ahí en el ministerio, y estaba de esta manera deshonrando a Dios de manera terrible, de manera que Dios le reclama y Dios le da una sentencia. Cuando Dios le habla a Samuel, él le reitera esta sentencia para Elí. Le dice que lo va a desechar del sacerdocio, que sus hijos van a morir, una palabra muy fuerte que Dios le revela a Samuel. ¿Cómo lo llamó Dios a Samuel? La Escritura dice que él estaba dormido, él dormía junto al arca de Jehová, donde posaba la presencia de Dios. Y una noche él escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Él despertó sobresaltado y él creía que era Elí el que lo llamaba, y fue corriendo a donde estaba Elí, en su aposento donde dormía. Heme aquí, Señor, ¿qué es lo que tú necesitas? Entonces la Biblia nos dice que Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Aquello ocurrió por 3 ocasiones, y por las 3 ocasiones Elí lo devolvió diciéndole que él no lo estaba llamando, pero la tercera ocasión el sacerdote entendió que Dios era quien estaba llamando a Samuel, de tal manera que lo orientó y le dijo: si escuchas otra vez la voz que te llama, tú responde y di: heme aquí, Jehová, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo oye. Entonces así ocurrió. Mientras este muchacho dormía, Dios llegó por 4ª vez y escuchó la voz, Samuel, que decía: Samuel, Samuel. Y entonces él despertó, y tal como el sacerdote lo orientó, dijo: habla, Jehová, que tu siervo oye. Y es cuando el Señor le dio el mensaje profético que le dio, y cuando él lo llama a ese maravilloso ministerio profético que él puso en sus manos, el cual ejerció de manera digna. La palabra de Dios dice que él durante toda su vida fue reconocido por el pueblo de Israel como un gran profeta de Dios, y que el Señor lo respaldó de tal manera que no dejó caer al suelo ninguna de sus palabras. Qué maravilloso obró Dios en la vida de este muchacho. El historiador judío Josefo dice que cuando esto aconteció, Samuel contaba con 12 años de edad. ¿Te das cuenta? 12 años de edad. Sin duda, este muchachito fue un adolescente bendecido por Dios. Y entonces yo quiero preguntar, en base a este relato, ¿quién dice que Dios no puede llamar a los adolescentes al ministerio? ¿Quién dice eso? Dios llamó a Samuel contando con 12 años de edad. Dios llamó a mis hermanos y me llamó a mí siendo muy jóvenes. Yo recuerdo que mi hermano mayor llegó al Instituto Bíblico Bethsaida para empezar ahí una carrera ministerial a los 18 años de edad, un adolescente. Eso quiere decir que desde los 17 años, si es que no antes, ya Dios lo estaba inquietando con el llamado al cual él accedió.
Mi hermano menor, cuando llegó al instituto, al seminario, para dedicarse también al ministerio, tenía 16 años. Desde los 15 o antes, Dios ya lo estaba llamando al ministerio. Y a mí, de igual manera, cuando yo tenía 15 años, el Señor me llamó al ministerio y me dio la certeza de que me iba a dedicar al pastorado. Cuando llegué al instituto bíblico, tenía 16 años cumplidos. Hace 37 años de ese llamado, porque el Señor me llamó a los escasos 3 meses de convertido. 37 años de ese llamado y todavía estoy aquí, ejerciendo el pastorado, predicando la palabra de Dios. ¿Quién dice que Dios no llama a los adolescentes al ministerio? ¿Quién dice eso? Le digo a los chicos y a las chicas que me oyen, a algunos de ustedes, Dios los va a llamar a un ministerio específico y a un ministerio de tiempo completo, porque ustedes, si tienen al Señor Jesucristo en su corazón, son la iglesia de hoy, pero ustedes se convertirán en los líderes que van a dirigir la iglesia de Cristo unos cuantos años más adelante. Ustedes van a ser los pastores, los misioneros, los evangelistas, los maestros, los presidentes de sección, los presbíteros de región, los superintendentes dentro de unos cuantos años. De manera que Dios va a llamar a algunos de ustedes, chicos y chicas, a un ministerio específico. No digo que a todos, pero a algunos Dios los llamará. Es más, habrá algún adolescente por ahí que me está oyendo y que ni siquiera es convertido. Todavía no tienes a Cristo en tu corazón, no lo has reconocido, pero muy probablemente adelante vas a reconocer a Cristo. No sé qué tan adelante. Vas a entregarte a Cristo y Dios te va a llamar y te va a usar en un ministerio poderoso. Porque Dios tiene planeado la preservación de su iglesia y así va a ser. Dije que no nos va a llamar a todos, pero va a llamar a algunos. De manera que es necesario que tengas tus oídos aguzados, listos, prestos, para oír si Él te habla. No pretendo decir que Él te va a hablar con voz audible. No tiene que ser así. De hecho, Dios trata aquí en el corazón. Cuando Dios me llamó a mí, Él me dio una certeza aquí en mi alma de que Él me estaba llamando para su servicio. Así que Dios sabe cómo darte la seguridad. Cuando Él te dé la seguridad, si te la da, de que Él te está llamando a un ministerio, dile como Samuel de inmediato, heme aquí, y sírvelo con todo tu corazón. Pero, aunque Dios no te llamara, aunque fueras de los que Dios no va a llamar a un ministerio tiempo completo, debes de saber que Dios sí te ha investido con dones, con talentos, con capacidades, con gracias, con habilidades, para que lo honres a Él, para que le sirvas a Él. Así como invistió a Samuel con un tremendo ministerio profético, a ti te ha dado dones, habilidades, capacidades de diversa índole. Es necesario que tú las consagres, esas habilidades, esos dones, para servir a Dios. No utilices esos dones, esas gracias, esas habilidades para deshonrar a Dios. No las utilices para pecar contra Él. Esos dones pueden tener muchas manifestaciones. A lo mejor es una grandiosa voz que Dios te ha dado. Úsala para cantarle a Él. A lo mejor es una gran habilidad para ejecutar un instrumento musical. Úsalo para bendecirlo a Él, para exaltarlo a Él y para impulsar su reino. Tal vez sea una especial habilidad en el uso de la palabra. Haz lo mismo. Úsalo para glorificar a Dios. O tal vez una tremenda destreza en las matemáticas o en el uso de las computadoras. ¿Qué sé yo? Los dones son múltiples. Las habilidades pueden ser muchas. Las que tengas. Conságralas no para deshonrar a Dios, no para pecar contra Él. Conságralas para honrarlo, para exaltarlo y para impulsar su reino, para la honra y la gloria de su santo nombre. Yo me gozo cuando veo adolescentes haciendo eso, honrando a Dios con sus talentos, con sus dones y sus capacidades. Los animo a que sigan haciéndolo. Tú puedes y debes servir a Cristo en medio de tu adolescencia. Estas son reflexiones muy oportunas que nos deja hacer la experiencia de Samuel. Ahora déjenme hablarles de un adolescente más. Este es José, hijo de Jacob. La Biblia nos dice que este muchacho fue ciertamente amado de su padre, pero fue aborrecido y envidiado por sus hermanos. Ellos lo aborrecían porque su padre lo amaba precisamente y porque Dios le dio sueños de grandeza. Sueños de grandeza me refiero a revelaciones. Ustedes deben de saber la historia. Dios se reveló a él cuando era muy niño, muy joven, y le dijo que lo engrandecería
Esos sueños se cumplieron cuando José llegó a convertirse en el segundo señor de Egipto. De manera que por estas causas sus hermanos lo aborrecieron, le tuvieron envidia, al grado de que llegaron a venderlo como esclavo a un grupo de mercaderes madianitas, quienes a su vez lo vendieron en Egipto a un hombre llamado Potifar, que era el capitán de la guardia de Faraón. Cuando José participó de estas tribulaciones, a la par que participaba de bendiciones, porque así fue bendecido, pero también enfrentó pruebas. Cuando él enfrentó todo esto que te estoy platicando, tenía 17 años de edad, un adolescente. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia va de los 10 a los 19 años. 17 años tenía José, era un adolescente cuando enfrentó todo esto. Génesis capítulo 39, también hay que leerlo. Nos dice que cuando José yacía en la casa de Potifar, porque ahí lo tuvo como esclavo doméstico, Dios estaba con él. A pesar de las circunstancias, Dios no dejó a José. Él era un adolescente bendecido por Dios. Dios no lo dejó, siempre lo acompañó, y también dice que prosperaba Dios todo lo que José hacía. De manera que su amo lo observaba. Es el testimonio de Génesis capítulo 39, hay que leerlo. Su amo lo observaba y él miró que José era un muchacho que se administraba bien, se manejaba bien, su vida la manejaba bien, lo que tenía a la mano lo administraba bien. Era un muchacho aplicado, diligente, dispuesto al trabajo. Era un muchacho que tenía sentido de responsabilidad y que sobre todo mostraba fidelidad a su Dios. Porque José nunca dejó de mostrar su fidelidad al Dios de los cielos, y eso fue visible y notorio para Potifar, su amo. Este señor fue impactado de tal manera por la manera en que procedía José, que él lo quitó de donde lo tenía y lo puso nada más y nada menos que como mayordomo de su casa, de todo lo que tenía dentro de su finca y fuera de su finca en el campo. Convirtió a José, siendo un muchacho, en el mayordomo, en el mayor administrador de todo lo que tenía. Así de impactado estaba Potifar, y de esa manera confió en este muchacho. Qué grandioso ver a muchachos, a chicos tan jóvenes actuando de esta manera. Sin embargo, en aquel periodo de éxito, por decirlo de algún modo, que estaba gustando José, se enfrentó con una tremenda prueba. La esposa de su amo, la esposa de Potifar, empezó a hacerle propuestas indecorosas, inapropiadas, de índole sexual. ¿Tú entiendes eso? Ella hizo esas propuestas por un largo tiempo, aparentemente, lo que nos hace pensar que muy probablemente ella comenzó con esas propuestas desde que José era todavía muy joven, probablemente 18, 19 años. Eso quiere decir que todavía estaba dentro del periodo de la adolescencia, ya al final de su adolescencia, pero al fin y al cabo todavía un adolescente, 18, 19 años. Aquella mujer empezó a acercarse a ella, hacerle esas propuestas inapropiadas. Pero en la Biblia dice que, siendo, a pesar de ser tan joven, dice la Escritura que él enfrentó aquella situación de la manera más alta, de la manera más extraordinaria. Este muchacho resueltamente rechazó a la mujer y le dio un argumento poderoso para rechazarla. El argumento más poderoso que le dio fue: yo no quiero pecar contra Dios. Le dio otro argumento. Le dijo: tu esposo, mi amo, nunca me ha dicho que tenga derecho sobre ti, así es de que yo no voy a hacer esto. Era un muchacho a su corta edad, con principios tremendos de lealtad. Si ustedes me permiten la expresión, yo quisiera decirlo de esta manera: ¡qué preciosura de chamaco! Era un muchacho con principios de lealtad, y era un muchacho con un tremendo temor reverente al Dios de los cielos. Le dijo a la mujer: yo no voy a hacer esto porque yo no quiero pecar contra Dios. Él tenía un profundo respeto a Dios. Él, por ese respeto que le tenía a Dios, no quería acceder a sus propios malos deseos. Porque José era un hombre, era un muchacho como cualquiera, tenía inclinaciones malas, y esa es una de las tentaciones más tremendas, más fuertes que cualquier adolescente pueda enfrentar. Pero él lo enfrentó con éxito por su temor reverente al Dios de los cielos.
Hay por lo menos dos lecciones que José, con su forma de actuar, le dejan a todos los adolescentes. Escucha con atención, por favor, estas dos lecciones, que estoy en la recta final. La primera, la adolescencia no es la edad de la rebeldía, no es la edad de la punzada, del desastre, de la flojera, de la falta de responsabilidad. Tienes que deshacerte de ese pensamiento, porque pensar en eso es predisponerte a actuar de esa manera. No tiene que ser necesariamente así. Esa es una lección fuerte que nos da la vida de José. Él era un adolescente y su vida no fue un desastre, su vida no fue una vida de flojera, su vida no fue una vida de irresponsabilidad, ni de rebeldía, ni de nada de eso. Eso quiere decir que tú tienes el poder de tener la actitud correcta. Tú tienes la capacidad a tu edad, así de joven como estás, de ser diligente, de ser aplicado, de ser trabajador. Tienes la capacidad para administrar bien, manejar bien lo que eres y lo que tienes. Tienes la capacidad de hacerte responsable de tus actos y de ser fiel a Dios. Ese es un pensamiento que debes abrazar y hacerlo entrar a tu corazón. Si José tuvo esas actitudes, tú también puedes tenerlas. Desecha todo pensamiento negativo que te predispone a acciones réprobas, inapropiadas, indebidas. La segunda lección es que tú puedes determinar no dejarte arrastrar por tus malos deseos. Tú sabes que tú tienes malos deseos, igual que cualquiera, pero tú puedes determinar no dejarte arrastrar, así como lo determinó José. Él dijo no, y a pesar de que era hombre y que tenía 18 o 19 años, él dijo no, porque había una razón fundamental. Y esta es la clave. ¿Cuál es la clave de que actúa así José? ¿Y cuál es la clave para que tú actúes de esa manera? Lo dije hace un momento, pero lo voy a repetir. Temor de Dios. Temor de Dios. Por favor, no eches a Dios de tu vida. Por favor, no lo menosprecies. No lo dejes a un lado. Haz de Dios lo más importante de tu vida. Tenle temor reverente y apégate a su voluntad. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, hablándole precisamente a los jóvenes, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. De esta manera, la bendición de Dios se derramará sobre ti como Él quiere que sea derramada. Esta mañana les he hablado de 3 adolescentes bendecidos por Dios: la hija de Jairo, Samuel y José. Pero quiero reiterar que ellos no son los únicos adolescentes que Dios quiere bendecir. Dios te quiere bendecir también a ti, más todavía de lo que te ha bendecido. Pero necesitas encontrarte con Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Sírvele con todos tus dones, tus talentos, tus capacidades, tus gracias, tus habilidades. Y por favor, condúcete con temor reverente delante de su persona. Serás bendecido. Yo les invito a todos a orar. Padres de familia, oremos. Y ustedes también, chicos, oremos por todos los adolescentes nuestros, para que sean de Cristo y para Cristo. En este momento vamos a orar. Enseguidita quisiera invitar a los muchachos a orar conmigo para recibir a Cristo. Señor, yo te ruego con todo mi corazón para que bendigas a estos adolescentes que me oyen, salvos o no salvos, para que los que no son salvos los salves, y los que son salvos los impactes con tu presencia, con tu palabra, para que ellos te sirvan con sus dones, talentos y capacidades, y para que a los que tú quieres llamar oigan tu voz y digan: heme aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres un chico o una chica entre los 10 y los 19 años y quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal, te invito a que hagas esta oración. Ora después de mí. Repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, esta mañana te quiero pedir perdón por mis pecados y decirte: necesito que me des vida espiritual. Dame vida. Sálvame. Te entrego lo que soy y lo que tengo. Quiero amarte y quiero servirte. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.
Qué lindo cuando nos entregamos a Cristo, Él nos oye, nos salva, nos perdona. Gracias por su amable atención, Dios los bendiga, tengan un maravilloso domingo.